Buenas noches. Continuamos con la exposición acerca de la discapacidad intelectual. Vamos a partir en esta ocasión de los factores de riesgo para adquirir el trastorno y abordar un poco acerca de pronósticos sobre las personas que tengan este padecimiento. Para empezar, tendríamos que hablar que la discapacidad intelectual tiene una etiología que abarca lo prenatal, lo perinatal y lo postnatal. Es decir, básicamente cualquier situación de riesgo que pase durante el embarazo, durante el parto y después del parto podría generar o terminar en una situación de discapacidad intelectual. En el caso de la etiología perinatal, pudiéramos clasificarlo en dos partes. La primera sería una predisposición genética o hereditaria, como es el caso en concreto del síndrome de Down, que las personas que tienen este síndrome, pues generalmente, o de hecho siempre van a tener una discapacidad intelectual, aparte pues de los rasgos físicos que son ampliamente identificables y reconocidos, ¿no? Esa sería la etiología prenatal, aunque también la exposición a factores teratogénicos, fumar, tomar, exposición a neurotóxicos, radiaciones, golpes, traumatismos que sufra la madre durante el embarazo, pues puede causar una situación de riesgo para el bebé próximo a nacer, sobre todo si esto se da en los primeros meses, cuando se está generando el tubo neural durante el desarrollo embrionario, ¿sí? A nivel perinatal, generalmente tenemos como causa principal para desarrollar discapacidad intelectual el hecho de que una madre que está esperando a su bebé, pues al momento del nacimiento posiblemente se enrede el cordón umbilical en el cuello del niño, y esto lo va a obligar a que a lo mejor durante el nacimiento, las maniobras que se hacen para a lo mejor aplicar una operación cesárea, pues puede haber compromiso de estructuras cerebrales. Es decir, el uso de forceps al momento de jalar en la cabecita del niño puede dañar alguna estructura cerebral involucrada en todo esto, y puede terminar justamente con una discapacidad intelectual. El hecho de que el bebé nazca con el cordón enrollado puede ser que haya una disminución del aporte de oxígeno al cerebro del niño, y esto invariablemente va a provocar algún tipo de disfunción, no necesariamente discapacidad intelectual, aunque sí está ese riesgo, puede manifestarse de otras formas, y en algunos casos podría ser que no, pero ciertamente estadísticamente hablando, casi va a ser 100% probable que el niño que cursa con hipoxia o con anoxia, que es una baja cantidad de oxígeno en la sangre, en el cerebro, pues tenga alguna psicopatología, o precisamente la que estamos viendo en este momento, que es la discapacidad intelectual. A nivel postnatal, aquí hablaríamos que los sujetos, los niños, nacen bien, no hay ningún factor de riesgo ni ni perinatal, y posiblemente durante el desarrollo normal contraigan encefalitis o meningitis, que son infecciones que se presentan en el cerebro, y esto puede ocasionar o terminar que haya un inicio tardío de discapacidad intelectual. En este caso, la explicación genética no vale o no sirve para diagnosticar la discapacidad intelectual. Es decir, estos sujetos no tienen síndrome de Down, pero sí tienen una discapacidad intelectual, pero debida justamente a esta enfermedad, a estas dos enfermedades, lo que es meningitis y lo que es una encefalitis. En el caso de la meningitis, las meninges son capas, es una capa, una membrana que cubre al cerebro, a lo que es la materia encefálica. Yendo de arriba, o sea, del cráneo hacia el cerebro, sería la dura madre, las meninges y la pía madre, que es la que está más en contacto justamente con el cerebro. Estas son las tres capas que recubren después del cráneo, son las tres capas que recubren el cerebro, de alguna manera lo protegen, y por lo tanto, si hay una infección, va a haber una inflamación, y esa inflamación puede hacer que se compriman las estructuras cerebrales contra lo que es la pared del cráneo.
Hay que recordar algo muy importante, que anatómicamente el cráneo es una cavidad que no tiene salida, es un espacio reducido. Cualquier incremento, por ejemplo por hidrocefalia o por alguna lesión, casi por un hematoma, por ejemplo subdural, puede provocar una inflamación del cerebro y obviamente va a haber una constricción del cerebro, de la materia gris, contra lo que es el cráneo. Este puede acabar, entre otras cosas, justamente con una discapacidad intelectual. Esos serían los 3 factores de riesgo en estos 3 momentos a nivel peri, pre y postnatal para desarrollar discapacidad intelectual. Aquí también hay otro punto también un tanto interesante, es que el trastorno se presenta por lo menos de acuerdo a estadísticas de la APA, que hay que recordar es la editorial que saca o que publica el DSM-5, y en este caso esta situación va a generar que haya un mayor índice de hombres, es decir, el ser niño, también el ser varón, pudiera también pudiera entenderse o catalogarse como un factor de riesgo. Por ahí hace años, cuando yo estaba en la época de mis años de estudiante, nos decía una maestra que pues básicamente la naturaleza está diseñada para producir niñas, y que los hombres, pues así nos lo dejó ver, que éramos más bien un accidente genético. Por lo tanto somos más vulnerables, somos más propensos a enfermarnos más. La niña resiste mucho más, está genéticamente diseñada para resistir mucho más dolor incluso que el hombre. Pues hay algunos memes en redes sociales justamente que caricaturizan esta situación. De repente ya me tocó ver uno que decía que el parto de una mujer es el dolor que se siente, el parto natural de una mujer es equitativo o es igual a la gripe que siente un hombre. Lógicamente no, es una burla, es un comentario incluso pues hasta cierto punto ofensivo, pero sí deja ver esa situación, ¿no? Que es posible que las mujeres son más sanas, son más saludables que el hombre, ¿sí? Hace unos días que también di esta misma presentación, esta ponencia en mi grupo, en la universidad donde trabajo. De repente pues me preguntaba un alumno que en el caso de, por ejemplo, el varón, bueno, a lo mejor la mujer sí se entiende que debe de cuidarse cuando va a concebir o que va a quedar embarazada, pero él me preguntaba, el compañero me preguntaba, ¿qué pasa con el hombre? ¿El hombre también debe de cuidarse? La respuesta es sí. Si por ejemplo en una pareja está pensando en ya tener familia, pues mínimo tiene que, supongamos, hoy que es 25 de octubre, deciden esta situación entre los dos, tendría que pasar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. O sea, son 6 meses donde ni él ni ella consumen algún tipo de tóxico, de droga, alcohol, vino, tabaco, etcétera. ¿Esto para qué? Pues para que el organismo limpie o purifique justamente, en este caso, el líquido seminal, ¿sí? El esperma del hombre, para que el niño pues nazca con mejores probabilidades, ¿no? Y esto aplica pues en el caso de los hombres, lógicamente. Por la mujer, pues obviamente es algo que ya se había mencionado anteriormente cuando se señalaban las causas prenatales. Es importante entender esto, sobre todo porque lamentablemente a veces durante el proceso de de decidir tener familia, a veces no se tiene ningún tipo de planificación. Sí se desea, sí se quiere ser padre, pero lamentablemente no está esa planificación y por lo tanto pues obviamente esto puede poner en riesgo al producto, al bebé, al futuro bebé, de tener alguna patología. Perdón, es que el avance de las diapositivas. Ok, la parte que sigue es hablar un poco acerca del diagnóstico diferencial de la discapacidad intelectual. ¿Qué se entiende por diagnóstico diferencial? Sucede que en la práctica clínica regular
no hay trastornos puros, es decir, no hay un trastorno que cumpla al 100% con todas las características que señala alguna clasificación, en este caso DSM-5. Y por lo tanto, hay algunos trastornos que tienen en algunas, digamos, características, se parecen mucho a otros. Por lo tanto, es necesario diferenciarlos. Esa es la función de un diagnóstico diferencial. Que el clínico o el especialista, el experto diga, ok, es esto porque no es esto, ni tampoco esto. Ahí se está haciendo un diagnóstico diferencial. Y esto va a ser importante porque lamentablemente a veces algunos trastornos se superponen. ¿Y esto a qué conduce? Bueno, a un diagnóstico erróneo, un diagnóstico pues equivocado. Y el problema de esto, bueno, que a lo mejor para una consulta psicológica pues solamente queda en un diagnóstico mal dado, pero si esto se cometiera a lo mejor en un hospital o en una institución psiquiátrica, pues lógicamente ya se manejan medicamentos y puede ser que me estén diagnosticando mal, me están medicando con un medicamento que en realidad no es el apropiado para mi condición, para mi patología. Por eso es la importancia de que en el caso de tanto los alumnos de psicología como ustedes que están tomando este curso diplomado de psicología, pues conozcan esa parte, lo delicado que es hacer un diagnóstico. No es nada más señalar signos y síntomas, sino también diferenciar esos signos y síntomas de trastornos que son muy parecidos entre sí. Hablando de esto, el primer trastorno del cual tenemos que diferenciar la discapacidad intelectual, pues va a ser los trastornos neurocognitivos, tanto los mayores como los leves. En el caso de los trastornos neurocognitivos, están representados principalmente por dos grandes trastornos, o dos grandes síndromes, uno que es el Alzheimer y otro que es el Parkinson. ¿Qué pasa con estos trastornos? Al igual que el caso de la discapacidad intelectual, hay un problema en la inteligencia, en lo que es el desarrollo conceptual, hay un problema con la adaptación, sí, también, hay un problema con la cuestión de la sociabilidad, pero el detalle es que tanto el síndrome de Parkinson como el Alzheimer son neurodegenerativos. ¿Qué significa esto? Que el sujeto nace completamente normal, bien, si lo usamos el término subjetivo, y llega a un punto de su vida en que va a empezar a perder las funciones intelectuales superiores, y es justamente ahí donde se puede confundir con una discapacidad intelectual. En este caso el sujeto a lo mejor puede llegar a una edad mediana, a la adultez, y de repente empezar a perder las funciones cuando tiene un trastorno neurocognitivo. Pero en el caso de síndrome de Down o de discapacidad intelectual, finalmente aquí el sujeto nace, y en las primeras etapas del neurodesarrollo, del desarrollo ya posparto, pues empieza a manifestar las características que ya se mencionaron en la semana pasada. Eso es muy importante hacer esta distinción. Los neurocognitivos son de inicio tardío, casi siempre, de hecho siempre van a ser por una situación genética, a diferencia de la discapacidad intelectual, que puede o no, que haya esa disposición genética, y sobre todo estos son de inicio temprano. Esa sería la primera situación a través de la cual tenemos que diferenciar estos dos trastornos. El siguiente trastorno, como menciona la información, va a ser los trastornos de la comunicación y trastornos específicos del aprendizaje. Ok, en esta parte, los trastornos de la comunicación es una disfunción, es una alteración en el flujo normal de los sistemas comunicativos del sujeto. Puede ser que el sujeto de repente tenga problemas con el lenguaje a nivel expresivo y a nivel receptivo, es decir, no puede expresar las palabras correctamente aunque tenga la intención o la voluntad de hacerlas. Eso sería lo que es el expresivo. Y el comprensivo es que, pese a lo mejor a releer 3, 4, 5 veces las que sean necesarias,
no es capaz de discernir o de interpretar el significado del texto que se está manejando. En este caso es justamente en esa parte donde se puede confundir con una discapacidad cognitiva, intelectual, perdón. A lo mejor el sujeto no entiende un texto fácil, pero no porque tenga comprometida las funciones en la esfera intelectual, sino específicamente en la parte del lenguaje. De la misma manera tiene que ver también, esta es una situación que se puede confundir, los trastornos específicos del aprendizaje. Aquí hablamos que en concreto son dislexia, disortografía y lo que es la discalculia. La discalculia es un término antiguo que se usaba para designar los trastornos del cálculo. Es decir, un sujeto con discalculia típicamente es incapaz de resolver problemas matemáticos simples. Ya no se diga a lo mejor problemas más avanzados de geometría, álgebra, etcétera. Es decir, un niño con discalculia de repente no es que sea burro, simplemente es incapaz de procesar la información necesaria para poder operar con los algoritmos básicos, que por cierto son suma, resta, multiplicación y división. Lo que es la raíz cuadrada y elevada al cuadrado, eso ya sería una función más elevada y más compleja. Pero se maneja que tanto la raíz cuadrada como lo que es la factorización o elevada al cuadrado o elevada a una potencia, pues son como versiones resumidas de lo que es la suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Entonces, aquí tampoco una persona que tiene un problema a nivel de aprendizaje puede ser que se vea comprometida la inteligencia, porque sí puede pasar esta situación, pero a diferencia de lo que es la discapacidad cognitiva, pues aquí veríamos que estos sujetos pues no pueden avanzar. Los personas con discapacidad intelectual se les dificulta mucho todas las funciones del aprendizaje, no nada más esos tres aspectos en concreto. Y otro trastorno con el cual suele confundirse de forma muy constante, pues van a ser los trastornos que se denominan en el DSM-5 como del espectro autista. Y en el caso de los trastornos del espectro autista, se ve comprometida ciertamente la capacidad adaptativa, es una de las características esenciales del trastorno del espectro autista. Puede ser que estos sujetos no puedan valerse por sí mismos por su grado de autismo. Eso pudiera pensarse que es una cuestión adaptativa, pero a diferencia de una persona con discapacidad intelectual, las personas con espectro autista de repente sí tienen cierto tipo de inteligencia, aunque sea solamente en un campo específico y muy concreto, ¿sí? Una persona con discapacidad intelectual típicamente se ve afectada toda la esfera intelectual y todo lo que esto conlleva, así como también la parte del desarrollo social y lo que es la parte de la esfera adaptativa, ¿sí? Dentro de esto, eso es de lo que acabamos de mencionar, justamente es la parte del diagnóstico diferencial. Tenemos otro término que también va a ser necesario que se comprenda, y este término se llama comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Básicamente hay algunos trastornos que se presentan en compañía de otros trastornos específicos. Es decir, en este caso hablaríamos de una patología multifactorial, es decir, son varias enfermedades o trastornos mentales que se presentan en simultáneo en un solo sujeto y en un momento preciso a nivel histórico. Principalmente en el caso de la discapacidad intelectual van a ser las afecciones mentales, las afecciones mentales o trastornos del neurodesarrollo, alguna enfermedad médica, incluso a lo mejor una temperatura, fiebre, alguna infección, algunos aspectos físicos o mecánicos, como por ejemplo un traumatismo craneoencefálico que genera justamente una lesión,
que por su dimensión se llama masiva y puede provocar lo que mencionaba hace un rato, más atrás en el video, justamente un ensanchamiento o un crecimiento anómalo por la inflamación del cerebro, y este va a construir justamente, constreñir precisamente lo que es la materia encefálica, la materia gris, con lo que es el cráneo, y esto va a provocar muerte cerebral. Y como ya se ha discutido en algunos otros momentos, la neurona tiene la pésima costumbre de no reproducirse. Con las neuronas que naces, se supone que en teoría son las con las que tienes que morir, pero digamos que durante el proceso, pues lamentablemente matamos de más neuronas, pues obviamente después no nos ajustan, por así decirlo, ¿no? Estas afecciones, tanto las médicas como las físicas, te pueden a lo mejor conducir o derivar o degenerar en algunos trastornos mentales de otra naturaleza, no necesariamente de discapacidad intelectual, pero también y sobre todo parálisis cerebral y o epilepsia, ¿sí? Otra comorbilidad que ya tiene más que ver con trastornos específicos a nivel psicológico, pues va a ser, como ya se decía anteriormente, trastornos mentales del neurodesarrollo y lo que es el TDAH, trastornos de déficit por atención y hiperactividad, trastornos depresivos, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, como ya lo dijimos, el trastorno autista, trastornos de movimientos estereotipados y trastornos del control de los impulsos y el trastorno neurocognitivo mayor. Todos estos trastornos pueden presentarse al mismo tiempo que la discapacidad intelectual y pueden ser tan notorios que ameriten que en el diagnóstico se anoten las dos etiologías para explicar esa patología, ese trastorno. En el caso de los trastornos por déficit de atención, pues lógicamente el niño, aparte de que tiene un problema con la inteligencia y con las habilidades conceptuales y prácticas, tiene un problema para controlar su propio nivel de conciencia, su propia actividad. Por lo tanto, este sujeto, este niño, pues lamentablemente tiene un pronóstico, pues por así decirlo, más, ahora sí como dicen por ahí, más peor, porque lamentablemente pues está completamente indefenso porque justamente tiene estos trastornos. Otros trastornos son la depresión. Decíamos en el video pasado que estos pacientes pues tienden también a suicidarse. Ahora, aquí conviene aclarar una cosa muy importante: el hecho de que un sujeto tenga discapacidad intelectual no quiere decir que no experimenta las emociones igual que nosotros. Claro que sí las va a experimentar. Aquí el problema, ¿cuál va a ser? Que no tiene un lenguaje necesario, adecuado, para poder expresar esa amplia gama de emociones y sentimientos, ¿sí? Puede haber también trastornos de ansiedad, ¿sí? Se puede sentir un niño, digamos, desesperado, muy inquieto, es un episodio de ansiedad. Trastorno del espectro autista, como lo que señalamos hace un rato en lo que era la parte del diagnóstico diferencial, en la diapositiva anterior. Trastorno de movimientos estereotipados. Estos también los vamos a revisar un poquito más adelante, al igual que los otros que están en esta misma información, esta misma diapositiva. Pero en el caso del trastorno por movimientos estereotipados, de repente estos sujetos, estos pacientes, tienen un automatismo motor, que típicamente es a lo que le llamamos TIC. Hacen algo, desde a lo mejor doblar la cabeza, crispar los dedos en una situación determinada, tartamudear, por ejemplo, también. Entonces, esto puede ser que pues se presente en un sujeto en momentos menos esperados, y esto le va a generar cierta incomodidad psicológica, ¿sí? También otra sería lo que son trastornos de control de impulsos, es decir, el sujeto no mide el peligro, pero por su condición de paciente mental, a lo mejor pues tendría que esperarse hasta que pueda evaluar se pueda evaluar con más precisión este trastorno. Ahora, en cuanto a lo que es el trastorno neurocognitivo mayor, pues como se mencionó hace un rato, tiene que haber aquí una diferenciación entre un inicio temprano, que podría ser para la mayoría de los trastornos con discapacidad intelectual,
o un inicio tardío. Si es tardío, pudieras atribuirse a dos cosas. Número uno, como ya la mencionaba anteriormente, a alguna enfermedad o una infección, o número dos, a problemas de adaptación dentro del sistema familiar. Esto sería, pues, a grandes rasgos lo que es el estudio de la discapacidad intelectual. Ciertamente es un trastorno no meramente psicológico. La labor del psicólogo aquí, ¿cuál va a ser? Pues hacer copartícipe, coadyuvar en el proceso de incorporación y también el proceso de, a lo mejor, atender a la persona que tiene discapacidad intelectual. Sobre todo aquellos casos donde los sujetos ya no tengan ningún tipo de habilidades adaptativas y básicamente tengan que tener un cuidador siempre presente, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Por mi parte es todo. Espero que esta información pues es solamente una pincelada. Recurran al DSM-5, léanlo con calma. Esta parte es muy light, porque no hay una explicación psicopatológica en el sentido de pruebas específicas. Entonces lean, y pues alguna duda que vaya surgiendo, pues con todo gusto yo estoy en la mejor disposición, como siempre lo menciono, de aclarar sus dudas. Por mi parte es todo. Muy buenas noches. Y por cierto, la próxima tarea o la próxima actividad sería leer del DSM-5 el apartado de trastorno específico del aprendizaje, ¿sí? Entonces hay que leerlo, hacer sus anotaciones, y esas anotaciones les toman una captura de pantalla, una foto, no sé, y me la mandan por favor a lo que es la plataforma de Classroom. Si alguno de ustedes todavía tiene problemas para manejar esto de la plataforma, pues puede recurrir a un método ya tradicional, a lo mejor mandarlo por WhatsApp o mandarlo por correo electrónico, siempre y cuando no exceda cierta cantidad ¿cómo se llama esto? De megabytes, ¿sí? Por mi parte es todo. Reitero, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.